Hola, soy Andrea. Bienvenidos a una nueva clase de Aprende Matemática sin morir en el intento. En la clase de hoy aprenderemos a descomponer un número natural en factores primos. Pero primero que todo, ¿tú sabes lo que es una factorización? Bueno, la factorización es un método matemático que consiste en descomponer un número en dos o más factores. A ver, de una forma más simple. La factorización es simplemente separar un número en dos o más números que multiplicados me den como resultado el primer número. Si aún no lo entiendes, con un ejemplo lo entenderás. Voy a factorizar de diversas formas el número 60. Es decir, el 60 yo lo puedo factorizar como 6 por 10. Pero también lo puedo factorizar como 2 por 30. O lo puedo factorizar como 20 por 3. Si te fijas en estas tres expresiones, separé el 60 en dos factores, es decir, en dos números que multiplicados me dan como resultado el 60. Pero también el 60 yo lo puedo descomponer en tres factores, como 10 por 2 por 3, porque el resultado también me da 60. O como 2 por 2 por 15. O también lo puedo descomponer en cuatro factores, como 2 por 2 por 3 por 5. Es decir, un solo número tiene muchas formas de ser factorizados. Pero hoy veremos una factorización especial, que es la factorización prima. Entonces la pregunta es, de las 6 factorizaciones que tenemos en la pantalla, ¿son todas una factorización prima? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque para que una factorización sea una factorización prima, los factores, todos los factores, tienen que ser números primos. ¿Qué quiere decir eso? Que la primera factorización que hice al 60 no es una factorización prima. ¿Por qué? Porque sus factores, que son el 6 y el 10, no son números primos. La segunda factorización tampoco, porque el 30 no es número primo. En la tercera tampoco, porque el 20 no es número primo. En la cuarta tampoco, porque el 10 no es un número primo. Y en la quinta tampoco es una factorización prima, porque el 15 no es un número primo. Pero la sexta sí es una factorización prima. ¿Por qué? Porque todos los factores, el 2, el 3 y el 5, son números primos. ¿Se entendió la factorización prima? Entonces continuemos. Entonces, como resumen, la factorización prima de un número es la descomposición o la separación de este número en factores primos. Entonces, como vamos a estar trabajando con factores primos, es siempre importante tener en consideración los números primos. Si no te acuerdas, puedes ver mi clase anterior donde yo te explico los números primos. Ahora que ya sabemos lo que es una factorización prima, ¿cuál es el método que nosotros vamos a utilizar para desarrollar esta factorización prima? Hay muchas estrategias para desarrollar la factorización prima que utilizamos los profesores. Yo te voy a enseñar una que para mí es la más rápida y la más confiable, que es la utilización de esta tablita que yo le llamo tablita de divisibilidad, donde yo escribo acá el número que yo quiero factorizar y en esta parte voy a escribir los divisores primos del número. Expliquémoslo con un ejemplo. Desarrollemos la factorización prima del número 504. Como es una factorización prima, la profesora recién me acaba de decir que tengo que tener en consideración los números primos y además utilizar la tabla de divisibilidad. Ahora, en la tabla de divisibilidad voy a escribir el número que estoy descomponiendo, que estoy factorizando. Y voy a comenzar con el primer número primo. Profesora, ¿puedo comenzar con el segundo o tercer número primo? Comienza con el que quieras. Yo te aconsejo comenzar con el menor. ¿Por qué? Porque los cálculos van a ser mucho más simples. Yo comencé con el número 2. ¿Qué significa eso? Que yo, la pregunta que me voy a hacer es, el 504, que es el número que estoy factorizando, ¿se podrá dividir por 2? A ver, ¿cuándo un número es divisible por 2? Un número se puede dividir por 2 si y solo si
este termina en un número par. Es decir, el 504 termina en un número par. Por lo tanto, este número sí se puede dividir por 2. Entonces yo escribo el 2 como un factor primo. Y hago la división. 504 dividido en 2. ¿Cuánto me da eso? 252. Ya teniendo el resultado de la división, me olvido del 504. Y ahora hago lo mismo, pero con el nuevo número, con el 252. Ahora, la pregunta es, ¿el 252 se podrá dividir por 2? Y la pregunta nuevamente es sí. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque el último número sigue siendo par. Por lo tanto, este número lo voy a dividir por 2. Hago la división por 2. ¿Y cuánto me daría esto? 126. Ahora, me olvido del 252 y ahora hago lo mismo pero con el 126. Es decir, el 126 se podrá dividir por 2 y nuevamente la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque el último dígito es par. Hago la división de 126 dividido en 2 y me da 63. Y ahora me olvido del 126 y hago lo mismo con el 63. Ahora, ¿el 63 se podrá dividir por 2? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque el último dígito ya no es un número par. Por lo tanto, vamos a comenzar a trabajar con el segundo número primo que es el 3. Entonces, ¿el 63 se podrá dividir por 3? Ahora, ¿cuándo un número es divisible por 3? A ver, veamos. Un número se puede dividir por 3 si la suma de sus dígitos es un múltiplo de 3. Es decir, si yo quiero saber si el 63 se puede dividir por 3, yo simplemente tengo que sumar sus dígitos y ver si el resultado es un múltiplo de 3. En este caso, la suma de sus dígitos es 9. Por lo tanto, 9 sí es un múltiplo de 3 porque 3 por 3 me da 9. Eso significa que el 63 sí lo puedo dividir por 3. Hago la división y 63 dividido en 3 me da 21. Ahora, me olvido del 63 y ahora hago lo mismo pero con el 21. ¿El 21 se podrá dividir por 3? Veamos. Para saber si el 21 se puede dividir por 3, tengo que sumar sus dígitos, que en este caso es 2 más 1, y me da como resultado 3. Ahora, ¿ese 3 es un múltiplo de 3? Claro que sí. 3 por 1 me da 3. Por lo tanto, este número sí se puede dividir por 3. Ahora, 21 dividido en 3 me da 7. Me olvido del 21 y hago lo mismo con el 7, pero me doy cuenta que el 7 es un número primo. Por lo tanto, lo voy a dividir por sí mismo para tener como resultado 1. Ese 1 me va a indicar que la factorización es finalizada. Es decir, el 504, su factorización prima sería 2 por 2 por 2, porque tengo 3 veces el 2, 3 por 3 y por 7. Esa es su factorización prima. Pero en algunos libros los vamos a encontrar así. Tengo 3 veces el 2, es decir, 2 elevado a 3, escrito como potencia. Tengo 2 veces el 3, es decir, 3 elevado a 2. Y el 7 simplemente lo bajo. ¿Se entendió? Vamos por el segundo ejemplo. Vamos a desarrollar la factorización prima del 385. Entonces, para ello necesito los números primos y también mi tabla de divisibilidad. Vamos a escribir el número que estamos factorizando, que en este caso es el 385. Y comenzamos con el primer número primo. Entonces, la pregunta es, ¿el 385 se podrá dividir por 2? A ver, recordemos.
Un número se puede dividir por 2 siempre y cuando este termine en un número par. En este caso está terminado en 5, por lo tanto el 2 está descartado. Vamos al siguiente número primo, que es el 3. Recordemos, un número se puede dividir por 3 si la suma de sus dígitos es un múltiplo de 3. Es decir, si quiero saber si el 385 se puede dividir por 3, significa que tengo que sumar los dígitos 3 más 8 más 5 y el resultado me tiene que dar un múltiplo de 3. En este caso me da 16 y el 16 no es un múltiplo de 3. Por lo tanto, el 3 también está descartado. Me voy al tercer número primo, que es el 5. ¿Cómo yo sé si un número es divisible por 5? Un número se puede dividir por 5 si y solo si su último dígito es 5 o 0. Y en este caso el último dígito es 5. Por lo tanto, este número sí se puede dividir por 5. Hago la división. 385 dividido en 5, ¿cuánto me da? 77. Me olvido del 385 y ahora hago lo mismo, pero con el 77. ¿El 77 se podrá dividir por 5? Claro que no. ¿Por qué? Porque el último dígito no es ni 0 ni 5. Por lo tanto, descarto el 5 y voy al siguiente número primo, que es el número 7. ¿El 77 se podrá dividir por 7? Claro que sí. Hago la división. 77 dividido en 7 me da 11. Es decir, me olvido del 77 y ahora hago lo mismo con el 11. Pero el 11 me doy cuenta que es un número primo. Por lo tanto, lo divido por sí mismo para que me dé como resultado el 1. Y ese 1 me indica que la factorización ha terminado. Es decir, la factorización prima del 385 sería 5 por 7 por 11. ¿Se entendió bien? Vamos a practicar. Pon en pausa el video y desarrolla la descomposición prima de estos 6 números naturales. En un momento te doy los resultados. Se supone que ya resolviste o ya desarrollaste la factorización prima de estos 6 números naturales. Ahora te doy las respuestas para que vayas comprobando con las tuyas si llegaste al resultado correcto. Si lo hiciste bien, muy bien, felicitaciones. Pero si te equivocaste en alguno de ellos, no te preocupes. Yo estoy segura que fue porque no te sabes muy bien las tablas de multiplicar. Te aconsejo que siempre tengas a mano una ayuda a memoria de las tablas de multiplicar. Hazlas tú con los colores que a ti te gusten, porque estos te van a ayudar a memorizarlas. No te darás ni cuenta cuando ya no puedas, ya no tengas que utilizarlas nunca más. Lo que sí, jamás utilices calculadora. La descomposición prima nos servirá para facilitar el cálculo de muchos conceptos matemáticos que estudiaremos más adelante, así que asegúrate de aprenderlas muy bien. Si te gustó este video, dame like y si tienes alguna duda, contáctame en Facebook. Aprende matemáticas sin morir en el intento. Y suscríbete a mi canal para que te llegue una notificación cuando suba otro video. ¡Hasta la próxima!